vamos a estudiar la parábola de la gran cena, Lucas capítulo 14, versículo 15 en adelante. Sígame con su mirada, por favor, y la palabra del Señor dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Versículo 19. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esa es la palabra del Señor para esta hora de la noche, mis queridos hermanos. Como cada parábola tiene su enseñanza, y permítame darle lo que vamos a encontrar en esta parábola. En esta parábola vamos a ver a un hombre que estaba presente, que hizo una observación al Señor Jesús. En el versículo 15 dice: versículo 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Y recuerde que el Señor, contexto atrás, viene sentado a la mesa, rodeado de fariseos, rodeado de judíos alrededor de él, y empieza a compartir. Este tipo de personas que se encuentran a la mesa no quiere decir que estén dentro de la familia. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Solo era una exclamación de este hombre, no era una seguridad que él tenía. Solo dice: bienaventurado, feliz el que coma pan del reino de Dios. Mire, mi amigo, hay tipos de personas que son las que muchas veces nos acompañan en medio de las iglesias. Este tipo de gente son las que les gusta oír de las cosas espirituales. Qué bonito el sermón, qué linda la alabanza, estuvo todo bien bonito, pero no entregan sus vidas al Señor. Jesús aquí aprovecha la oportunidad para compartirles a estos invitados de la mesa que estaban en esta reunión una parábola, una historia de la cual acabamos de leer. Es como mucha gente que va a las iglesias y dicen: todo está bonito, pero hasta ahí nomás. La parábola nos enseña que Dios ha provisto el medio para que el hombre pueda ser salvo. Jesucristo el Señor. A través de su obra el hombre puede llegar a ser salvo. Cristo es el centro de la parábola y el centro mismo de la Biblia. El centro de todo es Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esta parábola nos enseña que ya está todo hecho para la salvación del hombre. Ya nada hay por hacer. Todo está, cuando el Señor Jesús dijo en la cruz: consumado es, pagado está, hecho está. Y el hombre solamente es convidado, invitado a lo que ya ha hecho todo el Señor. Así que el Padre está para recibir a los que aceptan la invitación por medio de Jesucristo. Jesús y su obra nos perdona de pecados, y su Espíritu nos sella como garantía que somos y pertenecemos a Él. La salvación para todos es, sin dudar alguna, el Señor. Él dice, ahora sí vamos, en esta porción dice: venid, venid, dice el Señor.
Él está invitando para todos. No está solamente haciendo acepción de personas. No solo para un grupo, no solo para sus discípulos, sino para todos. Dice: venid a mí, cualquiera que tenga sed. O sea, invita a todos, a cualquiera. Al extranjero, al propio, al indio, al de buen apellido, al de muchos títulos o al mendigo de la calle. Al que quiera, al que tenga sed, venga. Venid, dice. Así que ninguno podrá decir que no se le invitó a ser parte del reino de los cielos. Juan capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6, versículo 37. Juan capítulo 6, versículo 37. Mire lo que dice. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo. Juan 6:37, bien estamos, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En realidad el Señor Jesús vino por toda la humanidad. Usted reconoce el versículo de Juan 3:16. Él se da a todo el mundo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta parábola encontramos gente que le pone pretexto a todo cuando se trata de buscar al Señor. Hay a veces prioridades que son para estas personas más importantes que estar en la congregación, que escuchar la palabra de Dios, que darle el espacio y la prioridad al Señor. Hay formas de que hay gente cómo recibe el evangelio. Hay mucha gente que cuando se le predica dice no. Hay otra gente que dice no es el momento. Hay otra gente que dice sí, y hay otra gente que dice espere un momento. La invitación es de que la gente acuda a Cristo, y la gente actualmente sigue rehusando el plan de salvación. Dios pide que crean en el evangelio, en su palabra. El que rechaza la invitación, su final será terrible. Pero si recibe la invitación, su final será de bendición. Dios busca que el hombre se arrepienta de sus malos caminos y que alcancen la salvación por Jesucristo. Dicho esta parte de todo lo que vamos a ver en esta parábola, iniciamos. Versículo 16. Obviamente ya hemos dado rápidamente el versículo 15, ¿no? Versículo 16. Jesús increpa, responde en la mesa donde él se encontraba. Y dice, empieza a contarles: un hombre hizo una gran cena. Gran cena quiere decir tiró la casa por la ventana. No era una cena, era una gran cena. ¿Sí? En nuestro lenguaje bien dicen, está botando la casa por la ventana y le debe haber costado un ojo de la cara. Y para hacer una gran cena se necesita de una previa preparación, ¿verdad? Usted no invita a nadie sin que va a tener ya planeado a ver qué le voy a dar y cómo está. Es importante que cuando somos invitados a algún lado es porque ya ha habido un trabajo previo. ¿Qué nos quiere decir esto? El trabajo previo del Señor es desde antes de la fundación del mundo. Él nos amó desde antes de crear el mundo. El Señor ya tenía previsto absolutamente todo. Nada le sorprende a Dios. No es que falló Adán y Eva y dijo, ¿y ahora qué hago? Y ahora sacaré una carta debajo de la manga a ver cuál me sale. No, al Señor nada le coge de nuevo. Él todo lo tiene planificado, y es así
que el plan de redención fue dado a conocer al hombre en Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando habla de la simiente. Es la promesa que Dios está dando al hombre de que va a haber un redentor, el que va a terminar con Satanás. Entonces, luego el Señor Jesús es el símbolo de la Pascua, cuando el cordero es muerto, sacrificado, y la sangre es rociada sobre este sacrificio. ¿Para qué? Tapar los pecados. Entonces, durante todo el proceso de la historia bíblica, el Señor ya venía preparando para llegar un momento a una cena, a esta gran cena. Y hablando de cena, en Apocalipsis capítulo 19 habla de una cena que el apóstol vio. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 19 versículo 6. Apocalipsis capítulo 19 versículo 6 en adelante. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Verso 7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Versículo 8: y a ella se le ha concedido. ¿A quién? A la iglesia, a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es, que dice, las acciones justas de los santos. O sea, que hay una cena que será al final de los tiempos, en donde usted y yo, aquellos que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero, tenemos acceso a esta gran cena con el Cordero. Hermano, si usted es parte de la iglesia, usted debe sentirse feliz, contento de ser parte de lo que nos espera en promesa de profecía del Señor. Pero también nos urge para que parientes, amigos, seres queridos que no conocen del Señor Jesús y que todavía no le han recibido como Señor y Salvador, nos apresure a abrir nuestra boca y a poder compartir del amor de Cristo, y que ellos también sean parte de esta cena. Ha preparado, dice en el verso 7, y a su esposa le ha invitado, le ha preparado, le ha concedido que se vista de lino fino. Allá estaremos en el tiempo de las bodas del Cordero. Versículo 9: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados. ¿Quiénes? Ya los felices, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Usted puede decir amén si ha sido llamado. Usted puede decir amén si ha sido llamado. Si usted ha sido en la sangre de Cristo perdonado, limpiado y dado a conocerse como hijo de Dios. Esto es para nosotros. Pero en esta parábola vamos a ver algunos detalles. Es una parábola con una verdad espiritual que sí se llevará a cabo. No solamente queda en una historia, sino que se va a llevar en efecto. Versículo 16: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿Qué quiere decir convidó a muchos? Invitó a muchos. Pero en medio de eso hay dos tipos de invitaciones que el Señor hizo. Versículo 16, última parte: y convidó a muchos. Hay dos tipos. Uno, a los judíos primeramente. Él invitó a los judíos porque hicieron los judíos. ¿Qué hicieron los judíos con el Hijo de Dios? ¿Qué hicieron los judíos con los hijos de Dios? Siendo los primeros convidados, siendo los primeros escogidos, siendo lo que Dios puso entre ceja y ceja el pueblo de donde iba a venir la redención. Los judíos, ellos son los primeros convidados. En Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11,
dice, a lo suyo vino, hablando de Jesús, ¿no? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales, que dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire, al pueblo escogido vino y no le recibieron. Fueron invitados y no aceptaron la invitación. Vea usted, ahí está. Y fueron convidados muchos. Este pueblo le rechazó. Por ese rechazo Dios continuó con el plan que esta vez iba a salpicarnos a nosotros, a los gentiles. Entonces somos el otro grupo de que somos invitados para esta gran cena. Somos los gentiles. Vaya a Romanos, por favor. Romanos capítulo 9, versículo 25. 9:25. Mire lo que dice. Romanos 9:25. Como también en Oseas dice, Romanos 9:25, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Ahí estamos ustedes y yo. Y a la no amada, amada. Versículo 26, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahí estamos usted y yo, los gentiles. Si los judíos primeramente no quisieron, el Señor nos iba a quedar allí con el plan, con la mesa servida. Él iba a buscar la manera de cómo hacerlo, y ahí está la manera. Mire, en Romanos capítulo 11, un poco más adelante, 11:30, mire lo que dice. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, o sea, los gentiles, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ¿quiénes? De los judíos, de ellos, de los que a ellos fue primeramente invitada o hecha la invitación y no quisieron. Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Lucas capítulo 14 que estamos viendo, vamos a la parábola, Lucas capítulo 14. Mire lo que dice el versículo que continúa. Vamos aclarando parte por parte, ¿no? Un hombre hizo una gran cena, ya lo hablamos, y convidó a muchos. Ya hablamos dos tipos de invitaciones. Y 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. A la hora de la cena, a la hora de la cena, una interesante frase. O sea, de que llega, llega. Es una cena que se va a generar, que se va a dar a la hora de la cena. O sea, llegó la hora de la cena. Déjeme decirle que lo que el Señor ha prometido y ha dicho es verdad. Y que de que se cumple, se cumple. A todos nos va a llegar la hora. No hay que no llegue ni plazo que no se cumpla, dice, ¿no? Un pensamiento. Unos participarán con él y otros no, porque rechazaron la invitación. Recuerde, él dice en el verso 17, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados que venid, a cualquiera, venid, ya que todo está preparado. Muy bien, estaba la mesa lista para que lleguen los primeros invitados. Y resulta que los primeros invitados no llegan. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Mi hermano, versículo 10. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahí está hablando de los corderos que los judíos, los sacerdotes sacrificaban, pero esta sangre solo tapaba, no perdonaba los pecados. Verso 12 de Hebreos 10. Pero Cristo
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, mire lo que dijo: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Quiere decir que en la sangre de Cristo hay perdón de pecados, y en ese nuevo pacto en nuestro corazón son grabadas ¿qué? La ley, la palabra, el amor por la palabra de Dios. Mire, en el versículo, regreso a la parábola, versículo 18, vamos al siguiente versículo, dice 14:18 de Lucas: y todos a una comenzaron a ¿qué? Los primeros invitados a la mesa empiezan a excusarse. Todos comenzaron a poner pretextos, demostrando el desprecio a tan grande invitación. Lo dejaron plantado. Alguien dijo: ¿le han dejado plantado a usted alguna vez? Tal vez aquí haya una hermana o señorita que le dejó plantada el novio, o la novia le dejó al novio plantado. De todo pasa ahora. Usted invitó a alguien y le dejaron plantado con los churros hechos, dice, no, bañado, perfumado, bien vestido y con la mesa tendida, y de pronto nunca llegaron. Es decepcionante, es triste. Imagínese cómo se habrá sentido el hombre o el padre de familia de esta historia. Todo estaba listo y no quisieron ir. Hay tres tipos de hombres aquí. Uno que dice: he comprado una hacienda. El otro dice que he comprado yuntas de bueyes. Y el otro dice que me he casado. Mire, estos tres tienen una simbología. Los tres están preocupados por los afanes del mundo. Los tres están ocupados por lo que el mundo ofrece, y tienen más prioridad en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Y dijeron, en palabras más directas, estos hombres dijeron: tenemos cosas más importantes que hacer que atender la invitación que nos hacen. No nos importa la invitación, no queremos ir, ni nos da ganas de asistir. Algo así pudieron haber dicho. Estos que despreciaron la invitación, déjeme decirle que tarde o temprano van a suplicar el haber perdido la oportunidad. Viene a mi mente la historia del arca de Noé. ¿Acaso Noé no estuvo diciéndoles: vean, esto va a pasar, esto va a suscitarse? Y la gente que hacía se burlaba, no aceptaba la palabra, no aceptaba la sugerencia: vengan, entren, y no querían. Hasta que el diluvio cayó. ¿Y quién cerró la puerta? Dios. Y cuando Dios cierra la puerta, no hay mano humana que pueda abrirla. Entonces desde afuera: ábrenos, Noé, ábrenos. Suplicarán, pero ya será demasiado tarde. Cuando se cierra la puerta, se cierra. Mire, vamos al versículo 18. El primero dijo, ¿qué dijo el primero? He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Es interesante, mire lo que quiere decir esto. He comprado una hacienda. Esta persona tenía un cuidado desmedido de las cosas de este mundo, de la casa, de la hacienda, del carro. Prefiero limpiar el carro. Hoy domingo limpio el carro, y si alcanzo voy al culto. Mire, estas personas están demasiado sometidas a los afanes del mundo. Este que compró una hacienda, la pregunta sería: ¿es más importante una hacienda que ir a la cena? La siguiente pregunta sería: ¿qué haría usted si el presidente de la República le envía una carta personalizada invitándole al almuerzo, o a la cena, o al desayuno? Usted primeramente haría como cualquiera de nosotros: presumiría de la invitación.
Mami, me llegó la invitación. Tío, me llegó la invitación. Y cuando vaya a la cena, se toma un selfie y le sube al Facebook, ¿verdad? O hasta toma una foto de la invitación y la sube al Facebook. Algunos de pronto no rechazarían la invitación. ¿Cómo? Así no tenga dinero, de donde sea me saco, pero de que voy, acudo, asisto. Aquí la importancia es del que invita. ¿Cómo? Solo era el vecino que le invita, no fue. Pero como es del presidente, ahí sí va. Interesante. Mire, no se puede comprar la invitación de Dios con ninguna cosa, a menos que con la sangre de Cristo en la vida de la persona. Otra pregunta: ¿quién compra una propiedad y va a inspeccionar en la noche? ¿Hablar de cena es en la mañana, en la tarde o en la noche? En la noche. ¿Quién va a inspeccionar la hacienda de noche? En ese tiempo que no había ni empresa eléctrica ni nada por el estilo, ¿no? ¿Quién iba a inspeccionar la hacienda esa noche? Recuerde que es una cena y nada. Por eso las excusas que el hombre puede poner delante de Dios son tontas, perdón la expresión. Pero queremos evitarle a Dios, huirnos de Dios, no asistir para encontrarnos con esa invitación, y queremos poner otras cosas como prioridades, y he ahí un gran error. Algunos dirán: me duele la cabeza, por eso no fui a la iglesia. Me sentía un poquito mal de la espalda y no fui a la iglesia. Estoy un poco agripado y no voy. Hoy tengo que llenar el agua para la piscina y no voy. Hoy viene mi mamá y no voy. Mis parientes no son cristianos, por ende mejor me quedo con ellos para no causarles molestia y no voy. Ponemos 1000 pretextos para no ir. 1000 pretextos. Es que estoy solito. Es que está lloviendo. Es que no tengo para el taxi. Hay hermanos que vienen a esta congregación, que vienen caminando, pasan la Tarabita y vienen caminando desde Agua Santa. Increíble. En lluvia, en sol, y llegan. Y nosotros a veces damos excusas ingenuas. Mire, ¿qué más? Versículo 19, segundo ejemplo. Otro dijo, el segundo tipo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Déjeme decirle, he comprado bueyes. En ese tiempo, tener un buey era como tener un tractor en la actualidad. Así que tenía 5 yuntas de bueyes. O sea, tenía bastante como para trabajar. Tenía como una buena cantidad de tractores para hacer su trabajo. Este tipo de gente es una gente que está muy ocupada con su trabajo. Solo se la quiere pasar trabajando, ¿no? Haciendo, ya tienen, de pronto ya se puso la tienda, prospera la tienda, y ahora sí la tienda la voy a abrir el domingo también, pastor. Pero no, es que está prosperando el negocio, y dale a trabajar el domingo. Después no se le ve por algunos meses. Bien, ¿cómo te va? Bien, pastor, ya abrió otra sucursal. Pero de aquí no me va a ver un buen tiempo, pastor. Y el Señor: no, es que el negocio, es que el trabajo. Pretextos. Mire, tienen un negocio y va tan bien que dejan de venir a la iglesia. El engaño de las riquezas de este mundo es eso, envolvernos en un engaño y evitarnos edificar nuestras vidas a la luz de su palabra. ¿Quién trabaja en la noche con 5 tractores en ese entonces? Con 5 yuntas de bueyes. Recuerde que era una cena. Y la excusa es que me voy a ver a mis bueyes. ¿Quién trabaja de noche? Seguía otra excusa que no era agradable. Mire, algunos dicen: si me hago cristiano, mi abuelita se enoja. Es que toda mi familia es católica y yo no quiero causar problemas. Mejor me quedo como estoy.
Mire, hay gente que solo se pasa trabajando y trabajando y trabajando, haciendo ir al infierno. Si tú no quieres, otros sí van a querer, de seguro. Otros sí van a querer. Versículo 20, siguiente. Es el tercero, ¿no? De los primeros invitados, recuerde. Y el otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Acabo de casarme. ¿Qué quiere decir? Que a veces dice: es que mi esposa no me deja, es que mi marido no me deja, es que mi hijo está con temperatura. Y ya le empezamos a poner el hogar y los seres queridos como excusa. Mire, en teoría es necesario entender que en la casa del creyente debe haber reglas, normas y prioridades. Y una de esas es asistir a escuchar la palabra de Dios. No como religiosos, sino como gente que anhela, que desea la palabra de Dios. Y el Señor manda a no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. Los placeres de la vida. Me casé. Obvio, cuando uno se casa hay luna de miel. Esto simboliza los placeres de la vida. El matrimonio es bueno, por eso Dios lo fundamentó. Pero no puede robar la prioridad de Dios. No puede robar tu esposa, tu esposo, tus hijos, la prioridad que es Dios en la vida de cada uno. Casarse está bien, comer está bien, trabajar está bien, pero no es lo más importante de la vida. Lo importante de la vida es edificar su vida espiritual. La verdadera felicidad está en el Señor, no en las cosas. La verdadera felicidad no está en la esposa, sino en el Señor. La verdadera felicidad está en su palabra. Ya estoy cansado, entonces tengo una buena excusa, dijo este. No quiero ir. Versículo 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. El siervo regresa y le dice: Señor, ¿sabes qué? Nadie aceptó. El Señor supo del desaire que le habían hecho, porque dijo el siervo, hizo saber estas cosas, le contó al pie de la letra: Señor, así dijo el uno, así dijo el otro y así dijo el otro. Él supo al dedillo lo que había pasado. Mire, y le hicieron un desaire. No quisieron, excusa tras excusa. Sí, pero es que, ¿cómo no ahora? El padre, que simboliza a Dios, se molesta, se enoja. Versículo 21. Hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia, que simboliza al Señor, dijo a su siervo: muy bien, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Sabe qué estaba diciendo? Como los judíos no quisieron, manda, no vas a traer a todos los otros, a los que eran alejados, despreciados, separados, todos a ellos, mándales a traer, pero tráemelos. Trae a todos los imperfectos, a todos los paganos, a todos los despreciables. Los judíos, hermano, despreciaron la invitación. Mire, Jesús está sentado con los judíos y empieza a contar esta historia. Y los judíos empiezan a darse cuenta que es de ellos los que está hablando. ¿Cómo creen que reacciona? Pero ¿cómo? Manda a traer a los paganos, a los que no son de nosotros, a los incircuncisos. Recuerda que Jesús estaba sentado con los judíos y comienza a decir todas estas palabras. Versículo 22. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste. ¿Qué quiere decir? Se ha hecho como mandaste. Que hubo en medio de cojos, en medio de despreciados, en medio de gente alejada y rechazada, hubo gente que sí aceptó la invitación y sí vino a la invitación, sí asistió a la gran cena. Mire usted, versículo 22. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. O sea, el Señor encontró en otro tipo de gente que no sean los judíos,
que somos nosotros, porque ¿quién de aquí es judío? ¿O el papá es judío? Nadie. Como no, los judíos no aceptaron, ¿qué pasó? Abre el abanico de la invitación y otros aceptan y empiezan a venir. Y aquí en Shell, aquí en Pastaza, aquí en el Ecuador, hay gente que ha aceptado la invitación. Cuando les compartimos que Jesús murió en la cruz, cuando compartimos de que en Él hay esperanza de vida, en Él hay salvación, entonces llega Dios al corazón y somos parte de aquellos que no somos del pueblo judío, pero por amor y por gracia entramos a ser parte de la familia del Señor, porque aceptamos la invitación de Dios. Versículo 22: y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay espacio, aún hay lugar. Cuando uno medita un poco en esta palabra, y aún hay lugar, Dios soberano de todo, ¿qué es esta partícula de polvo llamado tierra delante de la grandeza de Dios? En esta tierra hay más de 6,000 millones de personas. De seguro en el cielo hay lugar. Hay lugar todavía. No se ha llenado todavía el cielo. Es urgente que usted y yo avancemos enseñando la palabra, predicando a Jesucristo, porque aún hay lugar para la cena. Aún hay lugar. En ese lugar pueden entrar sus seres queridos. Tal vez usted que no tiene a Cristo en esta noche, usted puede ser parte de esa invitación. Versículo 23: dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. El anhelo de Dios es que haya gente en su casa, en la cena, que vengan los que más puedan, que se llene el lugar, que no quede un espacio. Usted y yo tenemos un deber: enseñar, evangelizar, predicar las buenas nuevas de Jesucristo. No predicamos religión, predicamos relación a través de Cristo. Eso sí predicamos. Mire, cuando dice fuérzalos a entrar, quiere decir provócales, quiere decir que traiga convicción, aunque sea de temor. Algunas personas se les dice: Cristo murió por ti, no. Pero cuando se les dice: si no aceptas, si no te arrepientes, te vas al infierno, ahí usted está forzando. Y es lo que manda hacer Dios. Es lo que manda, porque usted ha estado pacientemente ahí enseñando y nada. Bueno, hasta que llega un momento y usted dice: ve, si no aceptas, te mueres, te vas al infierno, punto. Eso dice la palabra. Y usted le está poniendo la soga en el cuello y dice: ¿en serio? No, ahorita acepto. Ahorita acepto. Eso es lo que le mandó el Señor al siervo. Verso 23: ve por lo, recuerde que ya fue, vinieron, pero todavía había lugar. Y dice: vaya y encuentre. Versículo 23: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos. Fuérzalos quiere decir: predícales la verdad, aunque sea dura. No solamente pásale la manito, no, es que es así nomás. Dios es amor, Dios le perdona. No, el tiempo apremia. Tu vida está en juego, tu eternidad. Si tú no tienes a Cristo, sales de aquí, te pasa un carro, te mueres. ¿A dónde te vas? Al infierno sin Cristo, y con Cristo al cielo. Eso es forzarle, enseñarle la verdad aunque duela. Dice: ¿para qué? Para que se llene mi casa. Versículo 24, ya vamos cerrando. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. O sea, hermano, el que está sin el Señor no será parte de esto, pero el que está con Él sí entrará. Quiero decirle que el relato no acaba ahí. Recuerde que Jesús está con los judíos sentado. Una vez que culmina la parábola, empieza a increpar a los que están presentes en la mesa con Jesús. Verso 25, y les dice: grandes multitudes iban con Él. Después de escuchar esta parábola, grandes multitudes iban con Él, y se da la vuelta y les dice: si alguno viene a mí y me aborrece y no aborrece a su padre, a su madre
y a mujeres, hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecer no quiere decir que está insultando, despreciando. Aborrecer quiere decir que no es digno, que no es merecedor. Mire, el que aborrece, el que prefiere más a papá o a mamá, o a esposa o a esposo, o a hijos o a parientes. Eso es lo que está diciendo aquí. Si alguno viene a mí y no me da mi lugar, y más al padre, a su madre, su mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que esta gente se queda con la boca abierta. Muchos de ustedes dicen ser, pero con las acciones me niegan. Para ser discípulo del Señor es primero amar a Dios. Por eso Él dice: ama al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu mente, de tu alma, de todo tu corazón. Primero a Él, primero es Él, primero es Él. Antes que esposa, antes que esposo, antes que todo, primero es Él. Versículo 27. Y vamos allí sí terminando. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Negación. Cruz quiere decir negación de mí mismo. A mí me encanta el fútbol, pero si a esa hora tengo culto, tengo compartimiento con mis hermanos, dejo el fútbol y me voy a compartir con mis hermanos. No porque ahora solo soy pastor, siempre he sido así. Es necesario tomar prioridades en la vida. Prioridades en la vida. Y Dios es lo primero. Por eso Él dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Quiero casarme, quiero mi negocio, quiero mi trabajo. Está bien, pero no te olvides que lo más importante es Dios. Que nada tome el lugar de Dios en tu vida y en el corazón. Si amas más estas cosas, no puedes ser discípulo de Cristo. Desea en el Señor que esto se acabe y que ya estés con Él. Es la pregunta. Usted desea ya que se acabe esto y yo quiero estar con mi Señor ya por una eternidad. Ya es hora, es tiempo. Si usted anhela, le felicito, porque el Señor dice que ama a aquellos que anhelan su venida. Mientras llega esa hora, evangelice. Mientras llega la hora, con claridad, con pasión, con amor, predique. Aunque no acepten la invitación del Padre, hay que entregar la invitación. Ese es nuestro deber. Ese es nuestro deber. Cierro mi Biblia y yo estoy gozoso de haber estudiado esta porción, porque, hermano, veo el amor de Dios. El amor de Dios en medio de todo este pasaje. Él ha preparado una gran cena, todo está listo, pero qué duro es el corazón del hombre que no quiere. Prefieren estar con su religión. Si hubiera sido así, muchos de los que estamos aquí venimos de la religión que predomina, ¿no? Yo era católico, pero entendí la verdad de la invitación, la verdadera invitación, y dije sí. Dije no a una religión, dije sí a una relación con Cristo mi Señor. Y déjeme decirle que ha sido, es y será la mejor decisión de nuestras vidas, el estar en el camino del Señor.